listo para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Este es el segundo capítulo del libro de los Hechos, que nos describe el día de Pentecostés, y es muy importante que estudiemos este capítulo y que tengamos una comprensión del poder que fue dado a la iglesia, como dijimos en nuestra lección anterior. Al llegar a este capítulo es importante tomar en cuenta que este evento ocurrió durante una festividad religiosa, un día santo, llamado Pentecostés. Pentecostés era una festividad judía muy parecida al Día de Acción de Gracias que se celebra en los países del norte de América. Era una fiesta especial en la cual celebraban la cosecha. Cuando la cosecha estaba lista, ellos estaban agradecidos a Dios, porque si no fuera por Él no tuvieran cosecha. Dios es la fuente de la vida, del proceso de dar vida que produce la cosecha, y es muy significativo que este evento tan importante haya sucedido en ese día que ellos conmemoraban la cosecha, porque una gran cosecha estaba por comenzar. Dios estaba por comenzar la cosecha más grande que haya existido. Jesús habló de su cosecha. Él dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Por lo cual estaba diciendo: la gente está lista para el Evangelio.
La gente está madura, esperando oír de las cosas espirituales. Dios comenzó a edificar su iglesia en el día de Pentecostés. Y recuerde, no pierda el hilo del propósito de la iglesia en el libro de los Hechos. El propósito de la iglesia en los Hechos era la gran comisión, la cual decía: vayan y hagan discípulos y edifiquen mi iglesia al hacer esos discípulos. Esa fue la razón por la cual el poder del Espíritu Santo vino en ese día de Pentecostés. Al venir hubo señales y prodigios que acompañaron esa venida del Espíritu. Como ya hemos dicho antes, quizás el resultado más significativo de Pentecostés fueron las 3,000 personas que creyeron en ese día. Recuerde que esa es la razón por la cual el poder vino. Nunca pierda la visión de eso. Pero hubo otras señales y maravillas que acompañaron la llegada del Espíritu Santo. Por ejemplo, hubo un sonido, un ruido como de un viento recio, y ese ruido era tan fuerte que atrajo a la multitud para ver qué estaba sucediendo. Debe haber sonado como un huracán o algo así. Y luego aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. Y lo interesante de este fenómeno es que todos entendían lo que estaban diciendo. Hay 2 oraciones en este capítulo que nos ayudan a enfocar el significado del mismo. Primero, está la pregunta hecha por la gente: ¿qué quiere decir esto? Cuando Pedro comenzó su sermón, comenzó con esta oración: mas esto es. Y cuando Pedro dijo, mas esto es, se refirió a lo dicho por el profeta Joel, lo que Joel había profetizado sobre los postreros días, de que Dios derramaría su espíritu sobre sus hijos e hijas, y ellos profetizarían. Cuando uno llega al libro de Primera de Corintios en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 14, el cual es el gran capítulo sobre el don de lenguas del Nuevo Testamento, tal parece que el don de lenguas que Pablo nos está explicando aquí en Primera de Corintios es diferente a las lenguas que hablaron en el día de Pentecostés, porque en Primera de Corintios capítulo 14 y verso 2, Pablo nos dice sobre el don de lenguas. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Estos no son como los idiomas, sino misterios, y no se está dirigiendo a los oídos de los hombres, sino a los oídos de Dios. Le está hablando a Dios, no a los hombres. Así que los hombres no pueden entender porque está hablando misterios en el Espíritu que son para los oídos de Dios. Eso va en otra dirección, es distinto a las lenguas de Hechos, el capítulo número 2. Pedro dijo que estas eran profecía. Esa profecía que hizo Joel sobre los hijos e hijas que profetizarían cuando el Espíritu de Dios fuera derramado sobre ellos. Eso es lo que pasó en el día de Pentecostés, y esa profecía superó las barreras del idioma. Parece ser que ese don de lenguas del que habla Primera de Corintios 14 es algo diferente, es como un lenguaje de oración que hace posible que se exprese en nuestro aposento privado con Dios las cosas que de otra manera no se pueden expresar. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo puede tomar nuestra lengua y expresar cosas que no son expresables. Pero en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, hubo una señal, una maravilla que acompañó la llegada del Espíritu. Uno puede ver que hay un Pentecostés no solo una vez en el libro de los Hechos, sino que también hay un Pentecostés cuando el Evangelio comenzó a extenderse en Jerusalén. Cuando ellos fueron, por ejemplo, a Samaria, hubo otro Pentecostés. El Espíritu vino de nuevo como lo hizo en el día de Pentecostés. Cuando ellos cruzan la línea hacia el mundo gentil también, el mundo no judío, en Hechos el capítulo 10,
hubo otro Pentecostés. Cuando ellos van hacia lo que ahora es Europa, hay una hermosa experiencia, una intervención divina que se podría llamar así. Es el ministerio del apóstol Pablo cuando comienza con los gentiles. Lo detiene para que no vaya a Asia y lo dirige hacia Europa. Luego, cuando el evangelio comenzó a esparcirse hacia Asia, cuando comenzó a esparcirse hacia Éfeso, de nuevo hay un Pentecostés. Hay muchos Pentecostés en el libro de los Hechos. Pero note que estos Pentecostés siempre estaban relacionados con el propósito dado a la iglesia, el cual era la gran comisión. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras se implementaba esa misión o esa gran comisión, el Pentecostés vino a medida que se cumplía la misión encomendada. Una cosa más que usted debe observar al leer el libro de Hechos son los patrones que emergen en la primera generación de la iglesia. Para repasar, observe el propósito dado a la iglesia, la promesa dada a la iglesia, el poder dado a la iglesia. Observe la actuación de la iglesia. Observe la predicación de la iglesia. Observe también a las personas que conforman la iglesia. A medida que observa todas esas cosas, observe los patrones que emergen en la iglesia, porque en el libro de los Hechos, como en todos los libros históricos de la Biblia, estos son ejemplos y advertencias para nosotros. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.